Bueno, muy buenos días y bienvenidos a esta presentación del proyecto de reforma tributaria. Lo primero que quiero hacer es darle un especial agradecimiento al doctor Lisandro Junco por haber aceptado la invitación a debatir o conversar con nosotros sobre el proyecto de reforma tributaria. Sin duda, pues, como todos ustedes saben, el doctor Junco acaba de dejar la Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales y, por lo tanto, su conocimiento y experiencia dan de gran utilidad para el análisis de esta reforma. Lo que haremos, pues estoy aquí, quiero presentarles a mis colegas, la doctora Carolina, socia del Grupo de Práctica de Impuestos de Gómez Pinzón, y al doctor Andrés Díaz, también socio del grupo. La presentación, esto es más una charla, no una clase o una carrera, es más una conversación sobre la reforma. Ustedes pueden hacer preguntas, hay un espacio para hacer preguntas y las vamos a responder al final, en la medida en que tengamos el tiempo suficiente. Vamos a empezar con el tema de personas jurídicas. Dentro de ese mismo tema vamos a tratar el tema de zonas francas. Después le voy a dar la palabra a Carolina, que nos va a hablar del tema de las naturales. Después, el doctor Andrés Díaz se referirá al impuesto al patrimonio y a los denominados impuestos saludables. Y yo me referiré al tema de los impuestos medioambientales, la exportación de hidrocarburos, carbonio. Vamos a empezar con el tema de personas jurídicas. Las modificaciones en materia de régimen tributario de las personas jurídicas están fundamentalmente orientadas a las tarifas. Lo que propone la reforma es mantener la tarifa de impuesto de renta para las personas jurídicas en el 35%. Si ustedes recuerdan, en la reforma pasada había una norma que yo califico de un poco ingenua y candorosa que establecía la posibilidad de que el presidente revisara en un periodo de tiempo la tarifa para determinar la conveniencia de continuar con esa tarifa o modificarla. Y digo que de una manera ingenua porque claramente el presidente de la República no puede, de facultades dadas por el Congreso, modificar las tarifas de los impuestos. Entonces, queda claro, si esta reforma es aprobada, que esa revisión probablemente no se va a dar y que vamos a continuar con una tarifa de impuesto de renta para personas jurídicas del 35%. La reforma, además, mantiene la tarifa del 9% solamente para las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta del orden departamental, municipal y estatal, que ejerzan monopolios de suerte y azar y licores y alcoholes con esas entidades de economía mixta con una participación estatal superior al 90%. Pero eso no significa que quienes tenían o vienen aplicando y tienen derecho a una tarifa, digamos, diferencial, por ejemplo, del 9% para las rentas hoteleras, la pierdan. La reforma no pretende una aplicación retroactiva. La última norma de la reforma, el artículo 69, establece claramente que quienes tienen tarifas más bajas o beneficios que esta reforma de obvio límite pueden seguir gozando de esas tarifas, beneficios con arreglo a las leyes vigentes en el momento que adquirieron ese derecho. Entonces, quedan a salvo los incentivos o beneficios que ya constituyan situaciones jurídicas consolidadas, porque he oído comentarios en torno a que se
se derogan y no podrán continuar esos beneficios. La sobretasa del sector financiero se vuelve permanente. Si ustedes recuerdan, la sobretasa tenía un carácter temporal y fue una medida, diría yo, fue una salida para el gobierno pasado, la última legislatura. Y el sector financiero a veces lo aceptó así. No obstante, la sobretasa había sido demandada de la Corte Constitucional y la Corte Constitucional ya se pronunció y consideró que esa sobretasa era constitucional, con una argumentación que respetuosamente yo no comparto, basada en, digamos, cifras de rentas exentas de las instituciones financieras y no en realmente porcentajes de ingresos y rentas grabables de ese sector. Yo creo que es equitativo y ahora un carácter temporal a las instituciones financieras que tengan una renta de más de 1.200. Queda con un carácter temporal. Queda la interrogante de si hay cosa buscada con base en esa sentencia de la Corte Constitucional o si esta permanencia de la tasa podría ser objeto de un examen. Porque la duda es si hay otros sectores en donde la renta agravable sea del mismo monto superior que a esos otros sectores. No sé. Aquí, antes de continuar con el tema de las modificaciones en materia de personas jurídicas, le voy a dar la palabra al doctor Nicolás Potelvin, no sin antes excusarme por no haberlo presentado, porque no está aquí con nosotros, está virtualmente. Nicolás es socio de la firma y dirige nuestra práctica de aduanas y comercio exterior. Entonces le quiero dar la palabra para que se refiera a la tarifa para usuarios de zonas francas y, digamos, me interesa mucho el tema del umbral de exportación que va a señalar el gobierno para mantener esa tarifa. Adelante. Vale. Mauricio y todos, buenos días, doctor Lisandro, un gusto de verdad. Me uno al agradecimiento de Mauricio de tenerlo aquí con nosotros, de verdad que es un honor. Bien, en materia de zonas francas ha habido cierto revuelo, porque al comienzo, antes inclusive de que se conociera el texto oficial de la reforma, se llegó a decir que el régimen iba a desaparecer y que más o menos las palabras eran el que no exporte se queda sin zona franca. Eso se ha ido decantando y realmente lo que está buscando el gobierno es, por un lado, mantener el régimen, ese régimen de una extraterritorialidad aduanera consagrado en la ley 1004 se mantiene, de tal manera que ese régimen no desaparece con este proyecto de reforma, y lo que busca realmente es modificar las tarifas de renta que actualmente tiene, esa tarifa del 20%. Entonces, cuando uno revisa la exposición de motivos, hace referencia a que en otros países, las zonas francas son un mecanismo de exportación y trae entonces esa condición de que las personas tienen que tener un plan de internacionalización con unos umbrales de exportación para mantener la tarifa. Entonces, lo que hace el proyecto es decir, mire, la tarifa de renta para los usuarios de zonas francas, salvo los comerciales, que los comerciales no tienen la tarifa del 20%, para que puedan mantener la tarifa del 20% tienen que tener
un plan de internacionalización aprobado a 1 de enero del año gravable respectivo. Entonces, si no lo tiene, entonces se le aplicará la tarifa del 35%. Un poco lo que vemos es que será entonces la ley quien imponga o establezca 2 tarifas, pero el Ejecutivo el que decida de alguna manera, basado en un plan de internacionalización, qué tarifa aplica cada compañía. Eso pues merecerá obviamente un análisis constitucional más adelante, pero la condición realmente para mantener el 20% es mantener unos umbrales de exportación aprobados mediante lo que ellos llaman un plan de internacionalización. Los planes de internacionalización no son nuevos, aquí no se están inventando realmente la rueda. Para las zonas francas permanentes especiales y para las prórrogas que se están adelantando actualmente, esos planes ya se exigen y se exigen como requisito para bien sea la prórroga o la declaratoria de la zona franca permanente especial. Aquí la novedad está en que ese plan debe ser aprobado a 1 de enero del año gravable correspondiente para que yo pueda acceder a la tarifa del 20%. El proyecto también señala que las zonas francas permanentes especiales tendrán una tarifa del 35%. El texto actual excluye de esa posibilidad de presentar un plan de internacionalización a las zonas francas permanentes especiales. Sin embargo, lo que ya se ha dicho, y ayer, de hecho, el ministro estuvo reunido con los ponentes en el Congreso y ya por lo menos desde la semana pasada se ha venido hablando de parte del gobierno que ese parágrafo lo van a eliminar y que van a incluir a las zonas francas permanentes especiales dentro de estos planes o la posibilidad de que presenten un plan de internacionalización, porque realmente no tenía sentido excluir a las especiales y dejarles la tarifa del 35% sin la posibilidad de demostrar siquiera un plan de internacionalización. Entonces, eso, pues digamos que ha decantado un poco el texto y el espíritu realmente del gobierno. Hay un parágrafo transitorio que realmente también merece de pronto una interpretación o una preocupación, digamos, y es que el parágrafo transitorio dice que a 1 de enero del 2023 la tarifa de renta, la tarifa de renta será la vigente en el año 2023 y que las zonas francas tienen un año para cumplir con este plan de internacionalización. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que posiblemente se interprete que durante el 2023 las zonas francas tengan una tarifa del 35%, ¿sí? Y que para que entonces el siguiente año puedan acceder a la del 20%, tienen que tener ese plan de internacionalización aprobado. ¿Y por qué de pronto esta interpretación? Porque es que la tarifa del 20% está condicionada, con lo cual la tarifa vigente será la del 35%, salvo que tengan un plan de internacionalización, y el plan de internacionalización dice, el primer inciso, se aprueba a 1 de enero de cada año gravable. Entonces, casi que para que esto no sucediera, a 31 de diciembre de este año 2022 tendrían que ya tener aprobados planes de internacionalización, pero como la ley entra a regir a partir de 1 de enero, entonces la cuestión está en que cabe la interpretación de que todas las zonas francas, sin distingo alguno, tengan una tarifa del 35% durante el año gravable 2023. Eso pues habrá que nuevamente discutirlo en los debates, ponerlo en conocimiento y preguntar si realmente ese es el espíritu o si el espíritu es durante el año gravable 2023 pueda usted presentar un plan de internacionalización que le sea aprobado y ese año si lo tiene aprobado antes del 31 de diciembre pueda tener una tarifa del 20%. Entonces, eso es un poco lo que queríamos compartirles en relación con el régimen de zonas francas. No sé si Álvaro Andrés iba a hacer algún comentario, ¿no? No, Bien. realmente no. Simplemente estaba pensando cuando usted estaba explicando el tema de la
diferencia entre el tratamiento de las zonas francas permanentes especiales y las zonas francas y los usuarios de zona franca. Que pues evidentemente de no corregirse eso al interior del Congreso, pensaría yo que eso es una norma abiertamente inconstitucional. Sí. Este tratamiento sin ningún tipo de justificación implicaría que al final del día una revisión constitucional pues no lo pasara. Dos Sí, revisiones, la revisión de que el Ejecutivo pueda elegir qué tarifa le aplica y una, pues, de que se excluyeran las especiales, ¿no? A eso me iba a referir yo, Nicolás, y es que aquí la tarifa del impuesto depende de una decisión del Ejecutivo, finalmente, de la aprobación o no de ese plan de internacionalización, de ese umbral de exportación. Y eso, la pregunta es qué tan constitucional es, porque la Constitución establece que la ley debe limitar directamente la tarifa del impuesto. Entonces, dejar la decisión de un funcionario del Ejecutivo, la aplicación o no, porque puede no aceptar el plan de internacionalización o fijar un umbral de exportaciones que no es el que el propio contribuyente ha presentado de acuerdo a su capacidad, etcétera. Pues eso genera la duda de si eso es realmente constitucional. Correcto. Será materia simplemente de debate. Y además porque también puede generar un incumplimiento de Colombia frente a los compromisos de la OMC. Y es que en la OMC los requisitos de desempeño, como son los requisitos, las condiciones, digamos, para acceder a beneficios en impuestos directos, basado en cumplimiento de exportaciones, está prohibido. Y por ese mismo compromiso fue que el régimen en el año 2005 cambió. Porque antes del 2005 el régimen de zonas francas era un mecanismo de promoción de exportaciones y la tarifa de renta para quien exportara era del 0%. La OMC dijo esto no está permitido y Colombia se comprometió a desmontar ese beneficio. Y lo que hizo fue darle la vuelta al régimen y crearlo como un régimen de promoción de inversión, de generación de inversiones, de generación de empleo, de economías de escala y demás, y le quitó ese ingrediente de ser un mecanismo de exportación para honrar los compromisos de la OMC. Entonces ahora pareciera que se quiere volver nuevamente a esas condiciones de exportación y no sabemos si el día de mañana pues a Colombia lo llamen a un panel de la OMC o si sabiendo eso lo que se quiera es tal vez pues estar comprando una pelea por anticipado en la OMC. Eso también habrá que revisarlo digamos con mucho detalle. Y al final un poco para terminar el mensaje es las zonas francas asumen el compromiso de incrementar sus exportaciones, de trabajar en esos planes de exportación, en esos planes de internacionalización, y habrá que ver el reglamento, cuáles serán los umbrales de exportación que ponga, porque poner un umbral de exportación del 70%, sin importar la industria, la compañía, el patrimonio, las operaciones, pues puede llegar a ser desigual. Entonces, lo que sí es que desde ya las zonas francas tienen que comenzar a trabajar en sus planes de internacionalización. Los que ya lo tengan tienen que comenzar a implementarlos para honrar, digamos, esos compromisos con el gobierno. Gracias. Siguiendo con el tema de personas jurídicas, la reforma propone un incremento de la tarifa del impuesto de ganancias nacionales para las personas jurídicas al 30%. Yo recuerdo haber participado en discusiones con Juan Carlos Echeverría, ministro de Hacienda, y el doctor Juan Ricardo Ortega era el director general de la Dirección de Estudios Urbanos Nacionales. Sobre esa reducción que ocurrió en la tasa de ganancias personales al 10%. Y la razón es que entiendo, y probablemente aquí podemos acudir a la memoria del doctor
porque cuando la tasa del impuesto de ganancias ocasionales era la misma tasa del impuesto de renta, el recaudo de ganancias ocasionales creo que era muy baja, porque una tasa tan alta lo que genera es, yo le decía a Ricardo Ortega, una tasa del 35% de ganancias ocasionales. Pagan muchos abogados tributaristas para hacer planeaciones tributarias de manera que se reduzca el impacto en operaciones de venta de activos. Y se redujo la tasa al 10%. Y tengo la percepción, la idea de que el mercado pudo haber aumentado. Ahora se propone volver a subir la tasa. Quizá no pueda contar algo sobre ese tema, o sea, en mente que, digamos, cuál podría ser el efecto de esta medida. Bueno, ante todo saludarlos a todos, doctor Mauricio, doctor Álvaro, doctora Carolina, doctor Nicolás, muchísimas gracias por la invitación a este fenomenal panel. Lo primero que hay que decir es una muy breve introducción. Esto es una reforma tributaria que no es estructural. Lo segundo es que no acaba los beneficios tributarios. Tampoco pues va a ser la primera de este gobierno. Yo me anticipo a decir que esta no es la primera reforma tributaria del gobierno actual. Y tiene elementos que nos generan zonas grises, como una reforma tributaria antes de una ley de presupuesto. Entonces uno gira el cheque, pero no sabe en qué se va a gastar el cheque. Entonces eso me preocupa. Positivo es que el gobierno actual ha generado un debate, una discusión abierta, como debe ser. Afortunadamente, los que estamos ahora en la orilla del sector privado estamos generando esos debates y no estamos cerrando el país. Y hay muchos elementos importantes. Usted lo mencionaba, se mantiene el beneficio retroactivo de las rentas hoteleras, pero va a afectar al sector turismo quitando esos beneficios. Hay que recordar que los beneficios tributarios, por ejemplo, el del sector hotelero con la tarifa de renta del 9%, genera inversión, genera empleo, genera formalización, genera reactivación, ya no más. ¿Por qué? Porque piensan quitar ese beneficio. Sobre la sobretasa financiera, yo quisiera comentarles rápidamente. Yo creo que no hay cosa juzgada, yo creo que ahí va a haber un debate muy importante frente a la sentencia anterior de la Corte Constitucional porque hace referencia a un impuesto temporal, este lo están volviendo permanente. También lo que comentaba el doctor Nicolás frente a las zonas francas. Yo creo que eso también es otro cheque en blanco que va a depender del gobierno nacional, quién es el que tiene la condición y quién no tiene la condición para acceder a esa reforma tributaria, a esa tarifa preferencial de las zonas francas. Frente a la ganancia ocasional, yo quisiera mostrarle las cifras. Yo las traigo acá, no es coincidencia, yo ando con cifras por todas partes. Voy a compartir un momentico la pantalla. Estas cifras son las de ganancia ocasional, el recaudo de ganancia ocasional desde el 2005 al 2021. ¿Qué conclusión? La conclusión que usted mencionó, doctor Mauricio, es totalmente válida. Entre más alto la tarifa de ganancia ocasional, menos recaudo. Entre más baja la tarifa de ganancia ocasional, más recaudo. ¿Por qué traigo yo esta cifra? Muy sencillo, porque si uno estima en la exposición de motivos recaudar 25.5 billones, sin generar reactivación, sin generar crecimiento económico, sin generar formalización y sin generar incentivos para la generación, la redundancia del empleo, pues sencillamente no veo los 25.5. Hay que buscarlos en otro lado. De ahí que me anticipo a que esta va a ser solo la primera reforma tributaria de este gobierno. La reforma propone una modificación al concepto de sede efectiva de administración. Perdón, un comentario. Pensando en la normatividad de ganancias ocasionales, hay temas adicionales con los que señalaba el doctor Lisandro que en mi parecer no tienen explicación. Como por ejemplo, la tarifa del 30% de ganancias ocasionales aplicable a las sociedades extranjeras cuando enajenan el sector activo en Colombia frente a la persona natural residente tendría que irse con una renta ordinaria en la tabla hasta el 39%. O sea, así el primerazo de gusto no diría, bueno, está
la transición, ya veremos cómo seguramente, o la gente, ya cómo hacerlo, es pasar activos seguramente a las sociedades extranjeras para pagar 9 puntos menos, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Les decía que la reforma modifica el concepto de sede efectiva de administración de las sociedades. Las modificaciones son muy pequeñas, muy sutiles, pero seguramente van a dar lugar a que se amplíe ese concepto o esa, digamos, la sede efectiva de administración. Buscando, pienso yo, que configurar la sede efectiva de administración en Colombia de las sociedades extranjeras lo que hace es unas muy pequeñas modificaciones en la redacción, elimina la referencia a el lugar donde se lleva a cabo la administración de la sociedad como un todo y elimina la referencia a la alta gerencia de la compañía. Simplemente se refiere al lugar donde se llevan las actividades diarias de administración de una sociedad. Eso pues seguramente ampliará la posibilidad de considerar sociedades extranjeras, diría yo, de colombianos, con sede efectiva de administración. Creo que finalmente en el tema de personas jurídicas es muy importante el tema de la introducción del concepto de presencia económica. La reforma define el concepto de presencia económica significativa como una interacción deliberada y sistemática con usuarios o clientes en Colombia. Ese concepto se introduce, digamos, como una ampliación, si se quiere, aunque técnicamente no es así, pero para ilustrar el tema, del concepto de establecimiento permanente como condición para gravar rentas en Colombia por parte de no residentes en Colombia. Entonces, repito, introduce ese concepto, lo define como una persona no residente que tiene una interacción deliberada y sistemática con clientes en Colombia, se considerará que tiene una presencia económica significativa y estaría sujeto a impuestos de renta por tener esa presencia económica. Y concretamente establece 3 criterios para considerar que una persona no residente tiene presencia económica significativa, por lo tanto estará sujeto a pagar impuestos de renta en Colombia. Tener unos ingresos brutos de 31.300 VTs o más por transacciones con bienes o servicios con personas en Colombia. Me parece demasiado amplio y creo que con ese criterio, cabe un portaaviones. Y en general, si un extranjero tiene ingresos por transacciones que impliquen utilización de bienes o servicios con personas colombianas, son 1.190 millones de pesos más contados, ya tendría una presencia económica significativa y por lo tanto esa renta estaría sujeta a pagar impuestos en Colombia. Perdón, termino, Álvaro Andrés. El siguiente criterio es la utilización de un sitio web colombiano o un dominio colombiano. Eso ya de por sí, independientemente de que no tenga los ingresos, tendrá presencia económica significativa. El que tenga esos ingresos, ese tipo de transacciones, o quien utilice un sitio web colombiano, un dominio colombiano, o quien mantenga una interacción o despliegue de mercadeo con 300.000 o más usuarios colombianos durante el año, incluyendo la posibilidad de visualizar precios en pesos colombianos o de permitir pago en pesos colombianos. Ese es el concepto de presencia económica significativa. En el caso de la reforma trae un parágrafo ahí que dice que en el caso de actividades realizadas por personas vinculadas, ese análisis se va a hacer de manera agregada,
asumo yo, para evitar el fraccionamiento de operaciones a través de varias empresas que estén económicamente vinculadas. Y por último, precisa la reforma que las personas que estén cobijadas por un convenio de doble tributación, dice la reforma, en lo relativo al beneficio empresarial, se les aplica, es el convenio. Yo lo que diría es que eso no solo se va a referir a beneficios empresariales, sino eventualmente, por ejemplo, a regalías, porque es que con el primer criterio de ingresos de bienes con personas ubicadas en Colombia, pues todo aquel que licencie intangibles, por ejemplo, en Colombia, programas de computador, etcétera, y tenga ese nivel de ingresos, tendría una presencia económica significativa de acuerdo con esa discusión. Pero entonces, y si esa persona está en una jurisdicción con tratado, ¿en qué queda la aplicación del tratado? Sencillamente se le aplicaría las normas sobre carnes y regalías del tratado. Habría lugar a hablar de una presencia económica. Antes de darle la palabra a Pablo Andrés, quería preguntarle al doctor Junco, porque sé que usted personalmente y a su administración, la DIAN fue muy activa en la OCDE sobre el tema de Pilar 1. Y quería preguntarle qué opinión le merece que Colombia adopte unilateralmente el concepto de presencia económica significativa, a pesar de que ha suscrito un acuerdo de intención en la OCDE para la celebración de un convenio multilateral sobre el tema del Pilar. Doctor Mauricio, esto es un tema que a nosotros nos confunde los ex miembros del gobierno por la siguiente razón. Lo que establece el Pilar 1 precisamente es evitar que se creen los Digital Services Taxes o Tax Services de impuesto a la economía digital, los mal llamados Google Tax, Amazon Tax. Eso lo evita el Pilar 1 y también parte del Pilar 2. Entonces es extraño ver que Colombia se está preparando para la creación de un impuesto digital. Esto es solo el abrebocas, es la creación, la configuración del sujeto pasivo de un nuevo impuesto digital. Yo no lo veo negativo, yo creo que hay que mirarlo con cierta perspectiva. ¿Qué pasa si esta reforma aprueba este concepto de presencia económica significativa dentro del componente de las páginas web y los servicios y la industria digital? Pasa que si fracasa el Pilar 1 y el Pilar 2 dentro del marco inclusivo, pues Colombia ya está preparado para crear su impuesto de economía digital. Pero ¿qué pasa si Colombia aprueba esta reforma y sale el Pilar 1? Colombia queda muy mal posicionado. ¿Por qué? Porque Colombia en ese marco inclusivo ha sido líder y ha apoyado al G7 en la creación de esta solución de renta residual para los grandes jugadores de economía digital. Entonces, ahí vamos a perder si sale, pero vamos a ganar si no sale. Y hablo porque es que el Pilar 1 ya tenía que haber estado decidido en el mes de julio. Nosotros ya tenemos, incluso con el equipo de la Oficina Internacional Tributaria que tenemos, pues, que creamos en la DIAN, el articulado. ¿Qué pasó? En el último momento, en la OCDE, muchos países al final se terminaron oponiendo. Yo tuve la oportunidad de hablar con el señor ministro de Hacienda, el doctor Ocampo, y él es una persona que desde su índole académica ha estado muy interesado en conocer, y él tiene una perspectiva, y la perspectiva es que está muy difícil que salga. Yo comparto ese elemento, que salga en el corto plazo. Podrá salir en el mediano plazo, pero en el corto plazo es muy difícil. Entonces lo que veo yo es que se están preparando para solución a corto plazo y posteriormente desmonte en el mediano plazo si sale el Pilar 1. No sé si fui claro, pero es así. No quiero que nos coma el tiempo. Me da pena con la palabra. Solamente me voy a referir, ya esto sí es la última
el último tema de personas jurídicas, y es esa limitación a estímulos y beneficios. Lo que establece la reforma es que ciertos estímulos y beneficios que están taxativamente previstos en la norma que se propuso van a estar limitados a un 3% de la renta líquida del contribuyente calculada antes de aplicar, digamos, esos estímulos y beneficios. No son todos los beneficios tributarios. Y, por ejemplo, porque he oído mucha preocupación, por ejemplo, en el tema de energías renovables, los incentivos tributarios de las energías renovables se van a mantener. La reforma no está proponiendo modificarlos o limitarlos. Digo eso. Ciertos estímulos o beneficios van a estar sujetos a esta limitación. Voy a citar solo algunos de manera digamos, ilustrativa. La deducción por donaciones de inversiones en investigación, desarrollo tecnológico, el descuento por inversiones en control ambiente, el descuento por donaciones a entidades sin ánimo de lucro, para quedar sujeto a esta limitación, y otros que están ahí taxativamente señalados. Yo con esto termino el tema de personas jurídicas y le quiero dar la palabra a la doctora para que nos hable sobre las modificaciones al régimen de personas naturales, que creo que es el más complejo de esta reforma. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, y pues buenos días a todos. Yo les voy a contar un poco lo que pretende la reforma y que va a afectar a las personas naturales, en particular a los asalariados o quienes reciben rentas laborales, sin perjuicio, digamos, de hacer mención a los otros aspectos que van a afectar también a la tributación de personas naturales. Ahí le pido al doctor Lisandro que en la medida en que yo vaya avanzando, por favor, intervenga. Sé que este es como el tema más álgido y que por eso creo que es enriquecedor la discusión de esa manera. Entonces, lo primero es, las tarifas no van a cambiar, ya como lo hemos mencionado, las tarifas se van a mantener hasta el umbral del 39%. El verdadero, digamos, tema que va a generar un cambio relevante en materia de tributación es en la forma en que se va a construir, digamos, la renta líquida, los ingresos que la componen, y la eliminación de deducciones y detracciones que tenían los contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, si recuerdan, lo primero que ocurre hoy actualmente es que la cédula general se compone de rentas laborales, no laborales y de capital. Y teníamos por separado la de pensiones y la de dividendos. La ganancia ocasional ni siquiera hacía parte, digamos, de la determinación de la cédula general. Eso iba por separado, se determinaba de forma independiente y tenía la tarifa del 10%. Eso cambia completamente. El primer cambio es que básicamente todo entra otra vez a una bolsa, por el simple hecho de que todo va a estar grabado hasta el 39%. Ya voy a pensar más adelante, pero pues el cambio principal está ahí, es que se vuelve nuevamente toda una única bolsa y todo tributa de manera básicamente igual. Lo segundo que ocurre, y también si permiso mencionar más adelante, es que también hay un cambio relevante en materia de cómo se determina el ingreso para las personas naturales que actúan, digamos, de forma independiente en el ejercicio de los negocios. Entonces, ustedes recordarán que las personas naturales que empleaban menos de 2 trabajadores tenían la posibilidad de decirle al pagador y de tributar en su ingreso como si fuera una renta laboral. Hoy en día, con la reforma tributaria como se propone, las personas naturales que perciban ingresos por servicios y por honorarios deben tributar como si fueran rentas laborales. Entonces, eso tiene un cambio importante, en mi opinión, que va a afectar la tributación de personas naturales y que va a desincentivar, digamos, el ejercicio de las actividades de negocios a título personal. En últimas, va a disparar la necesidad o la intención de crear empresa, porque sale mucho más barato de esa manera y no tiene una restricción a costos y gastos, ni una digamos, una tributación casi que confiscatoria que no tienen, digamos, las empresas actualmente. Eso es digamos, como lo primero. Lo otro que hace, digamos, la reforma también para personas naturales es, y como les mencionaba, es que crea básicamente una presunción de utilidad. ¿Por qué? Porque estas personas naturales que perciben, digamos, ingresos por servicios y por honorarios, que tributan como digamos, desde la perspectiva de pagos laborales, tienen la posibilidad de tomar costos y deducciones, digamos, que sean
atribuirles su actividad, pero la reforma establece una limitación a eso. Dice que se presume que solamente el 70% del ingreso bruto puede ser costo gasto. Eso significa que presume una utilidad del 40% de forma automática y establece una regla que en mi opinión puede ser, digamos, una invitación a la fiscalización, porque dice, usted puede tomar gastos adicionales, es decir, no es que sea en teoría una presunción que no admite prueba en contrario, pero si usted lo hace, tiene que marcar una casilla en su declaración de renta diciendo que va a tomar gastos superiores a ese umbral. Y automáticamente, si usted por alguna razón toma esos costos y gastos adicionales y no marca esa casilla, usted se va a ver inmerso en sanciones asociadas a la información exógena, que es la del 651, que es un 0.5% de los ingresos o del patrimonio. Entonces, en mi opinión, esto automáticamente genera, digamos, unas restricciones para el ejercicio, digamos, de los derechos de forma personal, porque básicamente genera una presunción de utilidad para este tipo de personas. Y honestamente creo que es una llamada a la fiscalización, es decir, si yo marco esta casilla porque tengo, en realidad mi actividad tiene más costos y gastos que este umbral que mencionaba la reforma, pues marco esta casilla. Para mí esto es una invitación a que la DIAN venga a revisar cada uno de mis costos y mis gastos, digamos que estoy superando en este umbral. Y tiene además un elemento adicional que me preocupa y que también quería preguntarle al doctor Sandro cómo lo ve, y es que dice que si yo excedo ese 70%, todos esos costos y gastos asociados a mi operación tienen que estar soportados en factura electrónica, documento soporte electrónico de nómina, tiene que estar soportado en documento soporte electrónico. ¿Y qué pasa si no son costos y gastos que en realidad yo no tengo soportados de esa manera? Porque son, no sé, depreciaciones o otro tipo de gastos que yo no soporto en documentos de nómina ni en facturas electrónicas. Entonces, a mí me parece que generan restricciones adicionales y están presumiendo la mala fe del empresario de persona natural por el simple hecho de ser una persona natural. Entonces, quería saber, doctor, usted cómo ve este tema y, digamos, este elemento me parece que va a desincentivar gravemente el ejercicio, digamos, de negocios de forma personal. Pues bien, gracias Carolina por la pregunta. Mira, lo que yo entiendo de la normatividad presentada en discusión es sí deben estar en factura electrónica, en documentos soportes electrónicos, pero si esto es obligatorio y ya existe la normatividad para que estos documentos ya sean electrónicos. Si aún no han sido llamados por la DIAN a volverse electrónicos, por ejemplo, en la amortización o depreciación, tendría que haber una contabilidad electrónica y hoy no está la obligación de llevar este tipo de contabilidad o estados financieros electrónicos, no habría ningún inconveniente. Es decir, uno lo puede llevar siempre y cuando tenga los soportes contables. Hay que reconocer que la DIAN no puede desconocer la realidad contable que hoy en día tienen las empresas y las personas naturales que hacen actividades empresariales. Muchas gracias. Bueno, sí, más adelante voy a hablar del tema digamos, de los ingresos laborales y de la reducción de las deducciones. Quiero antes de eso entrar también al tema de dividendos, que es otro elemento, digamos, esencial en la reforma, que para mí es absolutamente gravoso. Y que de nuevo me parece que muestra un incentivo a ser un inversionista extranjero versus ser un accionista colombiano. O sea, de forma automática y, digamos, de forma se ve las tarifas, cuál va a ser el esquema de tributación de una persona natural que es accionista de una sociedad colombiana versus lo que lo ocurre en el extranjero. Entonces, como les decía, lo primero que ocurre es que pasamos de una tarifa de retención que estaba en el 10% cuando se trata de utilidades grabadas a nivel de la sociedad, a una tarifa que puede llegar, en el caso de personas naturales colombianas, hasta el 39%. Eso es lo primero. Lo segundo es, si se trata de dividendos que se distribuyen por cargo de utilidades que no pagaron a nivel de la sociedad, hoy en día tenemos la tarifa del 35 y la tarifa del 10. Aquí lo que vamos a tener es la tarifa del 35 y sobre el remanente hasta el 39%. Eso incluso se puede, digamos, traducir en algunos casos en una tributación efectiva casi del 60% sobre esa utilidad. Entonces, es obviamente de nuevo de cara a las personas naturales colombianas. Mientras que los dividendos, digamos, que recibe un extranjero van a estar sujetos al 20%.
Entonces, digamos, eso claramente muestra un desincentivo a la inversión de forma directa como persona natural en sociedades colombianas. Es mucho mejor tener una sociedad extranjera y tributar al 35 y punto, y no tener que enfrentarse a una tributación que puede ser hasta del 60 cuando soy accionista de una sociedad colombiana. Paso al tema ahora de ganancias ocasionales. Como voy a mencionar, me parece que no todas las, digamos, no todos los cambios son necesariamente malos. Digamos, hay algunas condiciones que mejoran en cuanto a las rentas exentas, por ejemplo, que se aumentaron de ganancias ocasionales. Pero yo creo que estos alivios, y como lo decía Mauricio, precisamente con una tasa tan alta que puede llegar hasta el 39%, pues en última se vuelve no. Creo que esos alivios a la hora de la verdad no van a ser suficientes. Y creo claramente que esto es una señal directa para que se paguen más abogados tributaristas y se haga más planeación tributaria. Es decir, no obstante que hay reglas en el estatuto tributario que me exigen a mí, digamos, por ejemplo, en el caso de la venta de inmuebles, vender en condiciones de mercado, poner, digamos, en las escrituras públicas todos los valores acordados para la venta de inmuebles. Pues la gente va a buscar el mecanismo de no hacerlo de esa manera, porque de intentar pasar de una tributación del 10% en la ganancia ocasional al 39%, pues va a generar necesariamente mecanismos de uso. El primer cambio ocurre en las indemnizaciones por seguros de vida. Antes eran exentas, ya habíamos una rebaja en la reforma pasada, donde solamente quedaron exentas indemnizaciones hasta 475 millones de pesos, y con esta reforma pasamos a 123 millones de pesos con exentos nada más. Las ganancias operacionales exentas, como les decía, sí tuvieron, digamos, unos aumentos en algunos casos en los umbrales. Hay algunas mejoras, por ejemplo, pasamos en el caso de las sucesiones a que sea exenta, antes eran 292 millones de pesos el inmueble del causante, pasa hoy a 490 millones de pesos. Antes estaba limitada el inmueble, digamos, del causante del segundo inmueble con extensión fuera un inmueble rural y no fincas de recreo ni otro tipo de inmuebles. Eso ya se elimina y quedan cualquier inmueble del causante, un inmueble del causante hasta 247 millones de pesos exentos. El tema de la porción municipal también se reduce un poco, pasa de 132 millones de pesos a 123. Y en el caso de las donaciones, también teníamos antes una porción exenta en las donaciones de hasta el 20% de la donación limitada a 81 millones, eso lo cambian nuevamente en la reforma y ahora pasa a ser exento solamente 61 millones de pesos. Y el último cambio, que para mí es donde, digamos, uno tiene que ponerle más atención, es el de la posibilidad de tomar como exento en la venta de la casa de habitación del contribuyente con la norma actual hasta 285 millones de pesos, y con la norma propuesta por la reforma hasta 114 millones de pesos. Eso, en mi opinión, era un grandísimo problema, y es que si se trata de la casa de habitación, pues anteriormente con una extensión un poco más alta me permitía a mí, con los recursos obtenidos de la venta, reemplazar la vivienda. Con esta reducción, en muchos casos, la porción exenta más la tarifa, una tarifa que puede ser hasta el 39, va a generar necesariamente un descuento en los ingresos que yo recibo, que no me va a permitir reemplazar el inmueble. Eso va a ocurrir de forma general y va, digamos, dar lugar también a que el contribuyente utilice mecanismos para modificar el precio de forma artificiosa y el bajar con nuestra ganancia nacional. De otra forma, no hay forma de reemplazar los activos, así de simple. No sé si ustedes lo saben, pero por ejemplo, en países como Estados Unidos y otros países del mundo, cuando se trata de la casa de habitación del contribuyente, este impuesto que se genera en la venta se difiere. Si yo vendo mi inmueble y utilizo esos recursos para comprar otro inmueble para mi vivienda, yo no pago impuesto en ese momento, solamente si hago una utilización distinta al reemplazo de la casa de habitación. Entonces, ese es un tema, digamos, que también me parece que es importante y que va a afectar notablemente el recaudo y seguramente va a dar lugar a medidas que lo siguen. Y finalmente, y creo que es ahí donde yo voy a pedir al doctor Sandro que abandonemos un poquito más en la discusión, es el verdadero golpe de la reforma tributaria, que es para los asalariados y para las personas naturales que tienen ingresos de naturaleza, digamos, de renta de trabajo laboral, que, como les decía, son estas personas que ejercen, digamos, que pues, perciben ingresos por honorarios y por servicios, que les va a aplicar, digamos, este mismo reto.
Lo primero que hace obviamente la reforma es aumentar la tributación de las personas naturales, no por una modificación en las tarifas, ni en, digamos, en los planes para estar sujeto a tributación. Digamos, lo que pretendió la reforma y está en la exposición de motivos es que las personas con salarios menores a 10 millones de pesos no tengan un incremento en su tributación, se mantenga como está. Pero para las personas que van entre 10 y más o menos 50 o 60 millones de pesos, el golpe es mortal. O sea, es una tributación que en realidad, en mi opinión, es confiscatoria. Yo entiendo, y ahí lo voy a pedir a que me dé su opinión, que digamos sí es importante equilibrar la balanza, lograr una verdadera, digamos, tributación horizontal, de forma tal que las personas con mayores ingresos tributen en mayor medida. Pero honestamente un cambio tan abismal en la reforma que implica una reducción en deducciones y en rentas exentas para las personas naturales, pues me parece que en realidad a este nivel es realmente gravoso y realmente confiscatorio. Además porque creo que la eliminación de las deducciones y de las rentas exentas, como lo voy a mencionar, hasta el nivel que llegamos, pues desconoce un poco que gran parte de esas deducciones, o una parte importante de las deducciones, por ejemplo, permiten suplir cosas que el mismo Estado no otorga. Es decir, si yo tengo una posibilidad de deducir los pagos a medicina prepagada, míos y el grupo familiar, pues es precisamente porque la salud en el Estado no es tan buena y tenemos que acudir a esquemas de medicina prepagada para suplir la falencia del Estado en eso. Si además de quitarme la deducción, yo tengo que seguir pagando esto, pago más impuestos, pues la posibilidad de acceder a mejor sistema de salud se reduce, por el simple hecho que ya los recursos no me van a alcanzar para eso. Entonces, eso es un tema que me parece relevante mencionar. La reducción de los beneficios, para que lo entiendan, no, digamos, no se eliminan, todas las deducciones permanecen. Yo puedo tomar deducción por medicina prepagada, tengo mis rentas exentas de aportes a fondos voluntarios de pensiones, AFP, todo eso se mantiene igual, las 3.800 VTs, todo está igualito. El problema son las limitaciones. Si ustedes recuerdan, hay una limitación contemplada en la ley, digamos, desde la perspectiva no solo de retención, sino en renta. Hay limitaciones mensuales, hay limitaciones anuales. Pero la primera reducción que se hace es en la renta exenta laboral. La renta exenta laboral hoy en día, que es hasta el 25%, tiene un máximo de 109 millones de pesos al año, y eso permite que, digamos, mensualmente se pueda descontar como renta exenta para la función de la fuente hasta 9 millones. Con la reforma, eso pasa de ser 109 millones de pesos a ser 30 millones de pesos al año y a 2.5 millones de pesos al mes. Entonces ahí está el primer golpe. El segundo es que para determinar la renta líquida gravable de la cédula general, yo solamente puedo tomar como renta exenta y deducciones hasta el 40% del ingreso. Eso ya existía. Lo que pasa es que anteriormente era el 40% del ingreso con un máximo de 191 millones de pesos. Y hoy en día con la reforma se propone este mismo 40%, pero pasamos a 45 millones. Eso, palabras más, palabras menos, ¿en qué se traduce? Con las normas actuales, yo tengo alrededor de 80 millones de pesos en este umbral de los 191 millones de pesos que puedo destinar a ahorro con beneficio tributario. Entonces, AFP, fondos voluntarios de pensiones. Con la reforma, eso se traduce en 15 millones de pesos al año de ahorro con beneficio tributario. Entonces, pues claro, desincentiva el ahorro, porque pues mucha gente, y todos sabemos que hace el ahorro simplemente por el beneficio obtenido. Seguramente los que quieran comprar vivienda lo van a hacer independientemente del efecto tributario, pero sí es un tema que en mi opinión sí va a desincentivar el ahorro y que va a hacer que las personas ahorren en otros lugares donde incluso tienen mayor rentabilidad que en una cuenta de PC o en un fondo de pensiones. Si yo no voy a obtener beneficio fiscal, pues prefiero dejar la plata en el fondo de empleados, o ponerla en un CDT, o mandar plata al exterior, porque eso renta mucho más que dejar la plata. Simplemente renta menos y no tengo beneficio tributario. No tengo ninguna, digamos, ninguna intención de dejar esa plata en un fondo voluntario cuando no tengo ningún beneficio asociado. Entonces quiero, digamos, antes de pasar al tema de pagos en especie voluntaria, doctor Lisandro, pues, digamos, de los temas conversados y esta combinación de elementos, ¿cómo ve usted el tema de la tributación para personas naturales? Sí, Carolina, frente a las personas naturales lo que se está buscando es algo diferente que lo que se presenta frente a las personas jurídicas. En las personas jurídicas,
la filosofía que entiendo yo después de leer la exposición de motivos es igualar la tarifa nominal, que es del 35%, con la tarifa efectiva de tributación. O sea, es tratar de llegar al 35%. Con las personas naturales pasa algo diferente. Es incrementar la tarifa, disminuyendo los beneficios tributarios de renta exenta y de posibilidades deducibles, incluso de descuentos, porque ahí también, si la persona natural le dona a una entidad sin ánimo de lucro, también entraría cobijada con ese 3% que menciona. Entonces, aquí es un certificado de defunción para todas las entidades sin ánimo de lucro, porque ya no va a haber ningún tipo de motivación para donarles, y adicionalmente subir las tarifas, ese escalón de tarifas de las personas naturales. Yo hice un ejercicio en Colombia, en lo que decían en medios de comunicación, que es muy diferente a lo que está escrito en el articulado. Ellos decían que solo van a pagar más impuestos aquellos que tengan ingresos de 10 millones de pesos mensuales. A mí no me cuadra esa cifra, y yo soy muy transparente, no soy crítico, pero a mí no me cuadra esa cifra. Salvo si uno no paga salud, no paga pensión, no paga fondo de solidaridad ni ningún parafiscal y sea un informal que lo coja la DIAN y lo ponga a pagar. Esa es la única excepción. Y yo viendo esas cifras que ellos presentan en medios diferentes, insisto, el articulado, me doy cuenta que no están entendiendo dos temas. Primero, en Colombia una persona de 10 millones de pesos recibe realmente 13 salarios, no 12, y esa persona tiene una tributación totalmente elevada. En España una persona con ese mismo bracket de ingreso, con ese mismo rango de ingresos, tributa el 20%. En Italia el 27%, que es el que más se acerca. En Estados Unidos 16%. Canadá 25%, Ecuador 15%, Chile 19%. Entonces, no solo vamos a llevar a que las empresas, las personas jurídicas tengan la tasa efectiva de tributación más alta del mundo, sino que también esas personas que tienen ingresos entre 120 y 160 millones y de ahí para adelante van a tributar como nadie en el mundo. Yo hago el ejercicio comparativo y no hay tarifa efectiva de tributación que de cercanamente esas tarifas que están proponiendo. Entonces, lo que tú dices, Carolina, de buscar refugios, si uno tiene la posibilidad de recibir dividendos, le va a decir a las empresas no generen dividendos. Si uno tiene la posibilidad de vender algo para ganancia ocasional, no voy a vender, por lo menos en estos 4 años. ¿Y eso qué va a generar? Que lo que yo espero como Estado en esta reforma, y ahí soy insistente en el punto, que voy a esperar de ganancia ocasional tantos billones, pues no los voy a recibir porque la gente se va a quedar quieta. Y eso va a generar un frenón económico, que a la vez, si bien es cierto, hay unas limitaciones de beneficios tributarios, el efecto que sí va a generar es que no haya inversiones en ciertos aspectos como la generación de empleo. Esto es, yo veo venir realmente una quietud económica. No va a haber tanta evolución como veníamos viendo o estábamos viendo en los últimos meses. Dense cuenta que en el último trimestre Colombia creció el 12%, la economía que más creció en el mundo. Adicionalmente, el recaudo está creciendo un 36%, pero si uno le mete un freno de mano a la economía, pues el recaudo va a caer. Entonces, desde esa perspectiva, yo sí siento que van a haber otro tipo de estrategias de refugio. ¿Qué me preocupa? Que si uno empieza a incentivar que mejor ahorremos en el exterior, puede existir un exit tax, un impuesto de salida. Y eso nos lleva a otros escenarios. Esta es una discusión 100% técnica y no me voy a meter en la parte política. Ya cada quien, esas más de 370 personas que están conectadas, ya hagan su reflexión. Pero si nosotros frenamos que la gente invierta en Colombia, vamos a generar una cadena de errores en el proceso de reactivación que tenemos. Muchas gracias. Y finalmente, digamos, los últimos 2 temas que son muy puntuales. El primero es la norma que incluye la reforma social, los pagos en especie, que también me parece desastroso, y es que exige, digamos, que cualquier pago hecho en especie, lo que se denomina normalmente en materia laboral como pagos indirectos, se traten como un ingreso del contribuyente, su pena de que no sea deducible.
Y eso significa, pues, someter la tributación en cabeza del beneficiario, digamos, de este pago indirecto. Porque de lo contrario el pagador no va a poder deducir ese gasto. Si lo toma como un pago gratuito, no le da un valor asociado, digamos, a ese ingreso en especie, simplemente el gasto no va a ser deducible y eso va a afectar principalmente a los empleadores. ¿Qué afecta esto, en mi opinión? Y podría afectar herramientas de trabajo, pagos por medicina prepagada, bonos de alimentación. Incluso me preocupa qué implicación va a tener esto en los beneficios que ya existían y que se dieron en la reforma pasada y que resultaron, digamos, ser atractivos para los empleadores, para los trabajadores del esquema de becas y créditos condonables. Porque creo yo que ahí esos beneficios todos se vuelven inocuos. De nuevo, todo existe, todo sigue existiendo, las normas de créditos condonables existen, la de bonos de alimentación existe, pero pues no sirven, no se pueden aplicar. Entonces eso va a generar, digamos, en realidad un desincentivo de nuevo, porque pónganse a pensar en una persona que espera recibir un salario de valor, que tiene un flujo de caja programado, cuando todo esto que antes no era ingreso se vuelve ingreso y tenemos toda esta disminución en los beneficios y en la posibilidad de tomar deducciones de rentas exentas. Haciendo un ejemplo muy sencillo que hicimos, digamos, una persona que recibe un salario de 30 millones de pesos tiene que llegar, pasa de pagar 45 millones de pesos a pagar 75 millones de pesos. Son más de 2 salarios al año destinados solamente al pago de impuestos derivados de estas modificaciones. Por último, el régimen simple y el tema de las pensiones, que también ha sido súper ágil. Las pensiones, digamos, cambiaron, si ustedes recuerdan, están exentas hoy las pensiones superiores a 1.000 cohetes al mes, que son 38 millones de pesos al año. Cambian a ser exentas solamente la proporción de la pensión que sea inferior a 5.6 millones de pesos en el mes. Que en últimas, con, digamos, el primer rango de tributación de las personas naturales, la tabla que va de 0 al 39, implica que las pensiones por encima de 9,5 millones estén grabadas y las están, digamos, todo lo que está por debajo de los 9 millones de pesos, etc. Y en el simple hubo unos cambios, digamos, que en mi opinión son buenos y que creo que precisamente por toda esta situación que mencioné de lo que pasa con los empresarios que ejercen sus actividades de forma personal, van a tener que evaluar, y es que el régimen simple modificó las tarifas para los anticipos y para el pago de impuestos, bajó un poco los porcentajes, entonces es un mecanismo de evaluar que puede ser bueno, y se incluyó una actividad adicional. Antes teníamos 4, se incluyó también la categoría de actividades de educación, atención a la salud humana y asistencia social. Por último, se establece que las declaraciones del simple, que son no estaban, se tienen como no presentadas con el usado que hagan pago de impuestos. Entonces, eso tenía yo como para contarles. Gracias, Carolina. No sé si tenga algún tema adicional en relación con personas ancestrales. Yo tengo un ejemplo, no sé si ustedes me pueden regalar 5 minutos para exponerles el ejemplo de cómo nos afecta a todos. Esto no es para la clase mal llamado ricos o la clase alta, esto afecta a todos. Afecta a la persona del campo que quiere vender un tractor, una camioneta o una parcela, afecta a los comerciantes, esto afecta a todo el mundo. Como está escrito. Como está escrito. Una cosa es lo que dicen los medios de comunicación y otra cosa es lo que yo termino leyendo. Yo no sé si Carolina, el doctor Mauricio, el doctor Álvaro y el doctor Nicolás piensan diferente a mí, pero yo lo leo y a mí me dice una cosa que es muy diferente a lo que están diciendo en medios. Y este ejemplo, si ustedes me lo permiten, yo quiero explicarles cómo nos va a afectar. Voy a apagar cámara para ser mucho más diligente en la carga de datos de la presentación. Pero este es un ejemplo en donde yo quiero que ustedes se visualicen. Y es año 2022, vivimos una pandemia, un paro nacional, están los niveles de inflación altísimos, alerta de recesión mundial, y somos 10 amigos de barrio que nos reunimos en un bar para tomarnos algo y disfrutar todas las noches algo. La cuenta total de los 10 amigos es de 100 pesos. Muy sencillo, el cuento es el siguiente. Resulta que de esos 10 amigos que pagan 100 pesos, se dividen las cuentas en función de sus ingresos, como hoy en día existe en nuestros sistemas tributarios, no solo colombianos, sino a nivel mundial. Los 4 primeros no pagan nada, los 6 primeros sí empiezan a pagar, pero de esos 4 primeros tenemos 2 pensionados, uno de ellos con una pensión de 5 millones de pesos. Los 6 restantes
empiezan a pagar en función de sus ingresos porque los 4 anteriores, 2 eran pensionados y 2 desempleados. La quinta paga $1, es una joven recién egresada del colegio, contratada por una empresa que adoptó el beneficio de contratarla porque al hacerlo obtenía un beneficio del 120% de deducibilidad. El sexto hombre, un hombre que paga $3, es un hombre que estaba de vacaciones en el barrio, pero que fue contratado por la reactivación económica, se dio cuando se estableció una empresa en Armenia, que es una zona económica social especial, que tenía una renta exenta del 0%. Adicionalmente, el séptimo hombre era un profesional de empresa del sector turismo, pagaba $7 y tenía su salario porque tenía un programa de apoyo al empleo formal en la pandemia. La octava mujer pagaba $12, es una actriz contratada por una productora de cine y televisión que se benefició por los programas de economía naranja. La novena, pagaba $18, una profesional en consultoría de servicios que se acogió al régimen simple de tributación a partir del 2019 y antes era una informal. El décimo hombre, el que pagaba más la cuenta, $59, era un gerente de una empresa petrolera con diferentes proyectos de energías renovables. Estos 10 amigos pagaban la cuenta de $100 en función de sus ingresos. El bartender era feliz. Entonces, el bartender empezó a escuchar que venía una reforma tributaria y que estos 10 hombres eran los mejores clientes y escuchan los medios de comunicación que le van a poner impuestos a las bebidas azucaradas y a los alimentos ultraprocesados y se da cuenta que sus cócteles y sus picadas serían entonces más costosas. Entonces, decide para mantener a sus clientes un descuento del 20%, es decir, de $20 en sus bebidas diarias, y las bebidas ahora van a costar $80. Es decir, que todo el grupo se alegró, pero tenían que dividir ese ahorro de los $20. Entonces, pensaron que si los 4 primeros no toman nada, ¿cómo iban a darle el descuento de los $20? ¿Qué hicieron? Pensaron en una solución, dividir los 20 entre 6, pero hay que recordar que el quinto y el sexto pagaban 1 y 3. ¿Eso qué significaba? Significaba que antes iban a cobrar por beber. Antes pagaban, hoy iban a cobrar. Entonces dijeron, esta solución no es tan sabrosa para poderla aplicar. Decidieron tomar la decisión en función de los ingresos. Entonces, el quinto antes pagaba $1, el sexto pagaba $3, entonces empezaron a darles descuentos en proporción. Proporcionalidad, progresividad, 2 principios del derecho tributario. La quinta ya no iba a pagar nada porque ella pagaba $1, se acogía el beneficio. El sexto pagaría $2 en lugar de $3, se ahorró un 33%. El séptimo pagaría $5 en lugar de 7, se ahorra 28%. La actriz pagaría $9 en vez de 12, se ahorra un 25%. Y a la hora de la verdad, la novena pagaría $14 en lugar de $18, pero el punto está acá. El que pagaba antes 59, ahora se va a ahorrar el 16% pagando $50. ¿Por qué? En razón a la proporcionalidad y progresividad. Todos después del VAR empezaron a escuchar sobre esa reforma tributaria anunciada y que acababa beneficios tributarios en donde muchos de sus empleos se mantenían con estos beneficios. Y otros beneficios también se limitaban a un 3%. Y se crea una mega renta cedular que le explicó hace un momento Carolina, en donde nos podían llevar a tributar hasta un 39% y que se iban a poner impuestos a los más ricos, a la clase media e incluso a los de bajos ingresos, a los pensionados, a los patrimonios altos, a las empresas y a quienes consumieran ciertos productos. En conclusión, que se acabarían las reglas de juego. Entonces, el quinto hombre dice, hombre, yo solo recibí $1 de los ahorrados y el rico, el que pagaba la cuenta, la mayoría de la cuenta, recibió $9 más que yo. Después dijeron, yo solo me ahorré $1, dijo la quinta. Después dijo otro, ¿por qué él recibió 9 cuando yo recibí solo 2? Los ricos siempre reciben los mayores beneficios, una frase de cajón. Cuando los 4 que no pagaban nada dicen, nosotros no hemos recibido nada. Y esa es la realidad. ¿Qué pasa? Los 9 hombres rodearon al décimo y le dijeron que él solo debería pagar la cuenta.
A la noche siguiente, el 10º hombre, obviamente no acudió a beber, adicionalmente perdió su trabajo porque la empresa que trabajaba, que era una empresa petrolera, decidió irse del país por la alta carga de impuestos que le iban a poner porque tenía que pagar renta, tenía que pagar ICA, regalías y ahora un nuevo impuesto a la exportación, es decir, esa empresa trabajaba para pagar impuestos. De modo que los 9 se sentaron y bebieron sin él, pero a la hora de pagar la cuenta descubrieron algo muy inquietante, y es que entre ellos no juntaban el dinero para pagar ni siquiera la mitad de la cuenta. Conclusión, no había lugar a pagar la cuenta. ¿Qué es lo que pasa con esta mega renta cedular? Es algo muy coloquial como lo quiero explicar. Se junta la renta cedular de pensionados, de ingresos, lo que antes era un impuesto complementario que era ganancia ocasional, y adicionalmente integran la renta de dividendos. Esto es casi igual a la muñeca que sale en los Juegos del Calamar, esta serie de Netflix, de Red Light, Green Light. El que se mueva, lo llevamos a la tarifa del 39. Esta es la conclusión que yo tengo. Es muy complejo, es confiscatorio, como lo dice Carolina. Es tan complejo este ejemplo que yo les pongo, y es que nos va a afectar a todos en la generación de empleo, en la inversión, en energías renovables. Yo sí creo que en energías renovables va a pasar algo de freno de mano, pero también en otros tipos de beneficios que se habían creado y que Colombia llevaba mucho tiempo con ellos. Ese es mi ejemplo para explicarles un poco cómo vemos esta reforma tributaria desde las orillas por fuera de gobierno. Muchas gracias. Ilustrativo el ejemplo. Y además hay unas, digamos, glosas de carácter constitucional en el tema que vamos a ver qué dice la Corte si esto es aprobado como está previsto. Le voy a dar la palabra al doctor Álvaro Andrés Díaz para que nos hable sobre el impuesto al patrimonio y otros temas. Gracias, Mauricio. Pues miren, yo creo que tampoco son buenas noticias. Voy a arrancar simplemente mencionando una parte de lo que la Comisión de Expertos para la Equidad y la Competitividad Tributaria había señalado hace algunos años en relación con el impuesto al patrimonio. Señalaba lo siguiente, es muy sencillo, decía, para las empresas que pagan este impuesto, esta carga se suma a las derivadas de las altas tarifas de renta, hoy más la sobretasa del CRE, ese no es el caso porque no es la sobretasa del sector financiero, la imposición del IVA sobre bienes de capital, lo cual genera un desincentivo adicional considerable para la inversión y puede estimular fugas de capitales en el estímulo directo. Como lamentablemente ocurre en nuestro país, a pesar de contratar este tipo de, o hacer este tipo de comisiones de expertos para escuchar las conclusiones y tratar de mejorar, pues lo que hacemos es todo lo contrario. En este caso, como ustedes ya bien saben, el impuesto al patrimonio que está incluido en el proyecto tiene un carácter permanente. Sobre mis ideas, pues de aquí en adelante contaremos si se convierte en ley de la República con el impuesto al patrimonio. Unos comentarios iniciales. Ustedes recordarán que esta versión del impuesto al patrimonio, como la conocemos, surge a partir de la ley 863 del año 2003, por una cantidad de reformas tributarias posteriores que lo perpetuaron, digamos, en el tiempo. Pero solamente a partir de la ley 1943 del año 2018, digamos que se modificaron los sujetos pasivos, excluyendo a las sociedades nacionales y excluyendo a las sociedades extranjeras no declarantes. Eso, digamos que implicaba de alguna manera pues, evitar ciertas controversias que habían surgido a raíz de los contratos de estabilidad jurídica y de si se trataba de un nuevo impuesto o no un nuevo impuesto de la riqueza, y de otra parte, porque pues, las personas naturales que cuando tributaban sociedades nacionales y personas naturales, pues las personas naturales también pueden detraer de la base gravable el valor patrimonial de esas acciones. Entonces, al desaparecer el tema, pues quedan simplemente, como ocurre hoy, las personas naturales nacionales y extranjeras, los no residentes, sociedades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta como impuestos pasivos. Un aspecto que quizás
trayendo a colación la historia de los cambios en relación con la solución pasiva, que cabía la pena preguntarse, era para ese momento se planteaba que el recaudo podría ser afectado con ese cambio por ocasión de la ley 1943. ¿Por qué? Porque las personas naturales declaraban las acciones por su valor de adquisición, por su costo fiscal, y porque pues al desaparecer a las sociedades nacionales como basado en el impuesto, pues ese patrimonio estaba, digamos, debajo, se puede decir así, de las sociedades, pues no iba a tributar. Y por otra parte, porque podría existir sociedades extranjeras que solamente tuvieran acciones en sociedades colombianas. Entonces la pregunta que surgía para ese momento, que no sé la respuesta, menos mal que está pensando, es si se ha afectado o no se ha afectado realmente la tributación, o se afectó o no se afectó realmente la tributación a raíz de ese cambio surgido en la Constitución de la Ley 1943. Si quiere, en un momento me responde el pregunta. De otra parte, digamos que, aparte, digamos, de conservar esos mismos parámetros que están vigentes en cuanto a la subvención pasiva de la ley 1943 para acá, hay otros aspectos muy parecidos o similares, pero que ahora, repito, permanentes en el tiempo. El hecho generador, pues pasa, lo que teníamos antes, que era la posesión a 1 de enero de un patrimonio líquido de 5.000 millones, a bajarlo a un patrimonio líquido a valores de VT 2022, 2.736 millones, que se va a causar el 1 de enero de cada año grabable. Por su parte, la base gravable pues es igual al 1 de enero, este patrimonio líquido, con algunas reglas especiales, y ahí digamos que viene el punto del asunto de los aspectos interesantes que trae a colación este proyecto de ley en relación con el patrimonio. Pues de un lado, digamos que como siempre se pueden escribir las primeras, un monto de VTs del valor patrimonial de la casa o el apartamento, pero en este caso pues se disminuye de lo que era antes 13.500 VTs a 12.000, es decir, 456 millones a valores de hoy. Igual se repite que en el caso de los establecimientos permanentes, pues será el patrimonio atribuido bajo las reglas de atribución de rentas. Y lo diferente, digamos, que trae este proyecto de ley es el tema de las acciones, porque señala que las acciones en sociedades nacionales pues son base del impuesto, y si no cotizan en bolsa, la base gravable corresponde al valor intrínseco. Recordemos que, pues, como lo señalaba hace un momento, el valor que se podría detraer, pues, o el que se podría tomar no era el valor intrínseco, sino el costo fiscal. En esa unidad el cambio, pues es un cambio realmente importante, es un cambio que muy seguramente va a dar lugar a un aumento de educación bastante importante. Bueno, conversando con Mauricio, yo le decía que yo trataba de encontrarle algún tipo de explicación a este tipo de cambios de valoración y de toma de base gravable, precisamente en el concepto con el que inicié, y es, si ya no tributan las sociedades nacionales, ¿cierto? O a partir del año 2019, de alguna manera, seguramente, tenía que buscarse el equivalente a ese patrimonio que tributaban a través de las sociedades. Es orden de ideas, no estoy tratando de justificar, estoy imaginando la razón de ser del tema, es lo que pretenden hacer ahora con tomar el valor intrínseco de las acciones, es equiparar ese valor que dejó de tributar, ese patrimonio que dejó de tributar en cabeza de la sociedad, pero ahora en cabeza de las personas naturales. Y diría yo, la respuesta en ese caso es que a medida de valorar para efectos del impuesto de patrimonio acciones inscritas en bolsa por el valor de mercado de cotización y las no inscritas en bolsa por el valor intrínseco, es totalmente injusto. Yo no me he apropiado de ese valor, yo no tengo en mi patrimonio ese valor. Si quiero de alguna manera poner a tributar el patrimonio que dejó de tributar, pues grabo las sociedades que son las que tienen ese patrimonio, no a quien no lo tiene, que es el accionista. El accionista, además, el día que venda las acciones, no le admiten eso como costo fiscal para efectos de determinar la ganancia ocasional o la renta en la enajenación, termina pagando un impuesto de patrimonio sobre algo que no
no hace parte de eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, digamos, estoy tratando de coadyuvar. Ahora podemos hablar algo en ese sentido de pronto con Carlos, porque si la memoria no me falla, la reforma del ministro Carrasquilla planteaba en el caso de ganancias ocasionales una tributación sobre valores de mercado, pero es que es distinto un impuesto al patrimonio sobre valores de mercado a una ganancia ocasional sobre valores de mercado, porque para estar sujeto a la ganancia ocasional, yo estoy enajenando el activo y estoy recibiendo los ingresos y estoy realizando realmente la ganancia. Totalmente de acuerdo. Y creo que va de la mano precisamente el desincentivo que implica la imposición de este tipo de tributos al patrimonio y no a la actividad, a las ganancias. También trae unas reglas obvias en relación con estos vehículos, claro, preveyendo el aporte de esas acciones, lo que sea a unas fiducias o patrimonios autónomos, etcétera. Señala la norma que pues realmente esta misma regla aplica para vehículos tales como fiducias o fondos de inversión colectiva, etcétera, etcétera. Es decir, igual tendrá que ser valorado al intrínseco de la acción. Hay una regla para efectos de la bolsa o las acciones que cotizan en bolsa, señalando que corresponde al valor de la cotización del último día del cierre del mercado del día inmediatamente anterior, lo cual también trae, como quizás lo mencionaba Mauricio, un tipo de inequidad. Pues este valor podría cambiar precisamente porque son acciones que estén cotizando en bolsa, ¿no? Entonces un día puede costar 10 y no puede costar nada o costar 30, ¿no? Es un tema complicado de manejar. De otra parte, la base para efectos de este impuesto conformada por el patrimonio, lo conforma el patrimonio neto subyacente, es decir, la norma de fundaciones de interés privado, otros seguros con ahorro, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos que le adiciona un factor, y es que será el beneficiario final quien tenga la obligación legal de incluir estos activos en su declaración de impuestos. Nuevamente, pues no necesariamente ese beneficiario, están mezclando peras con manzanas, porque el beneficiario final no necesariamente va a ser realmente propietario de ese patrimonio. Por supuesto, no podría, otra vez yo tratando mi mejor esfuerzo de buscar de algún tipo de razonamiento, no podría aplicar, digamos, el artículo 2.3 del estatuto, que señala que la posesión es ese aprovechamiento económico, etcétera, de los activos. Entonces, unas por otras, por ahí podríamos llegar al camino que no pretender. Y finalmente, digamos, en relación con ese tema, pues está la aclaración o la precisión de cualquier tipo de movimiento, operaciones que impliquen la disminución de ese patrimonio líquido, como la omisión o subestimación de activos o inclusión de pasivos inexistentes, pues va a dar lugar a una inexactitud obviamente sancionable por evasión. Ahora, nótese que también abre la ventana para el tema de las sanciones, la imposición del Código Penal, los delitos tributarios, que como ustedes recordarán, pues tienen unos montos o actualmente no tan altos, es decir, el tema de evasión está alrededor de los 225 millones para los temas de omisión de activos, inclusión de pasivos inexistentes, el delito está en la omisión del activo o la inclusión del pasivo en más o menos 4.500 millones de pesos. Finalmente, la tarifa pasa de lo que estábamos acostumbrados más o menos del 1% y de lo que las últimas reformas además habían hecho un tipo de destinación a las sectores puntuales, a una tarifa que es progresiva, que dependerá, por supuesto, de este monto de patrimonio que va de los 2.736 millones a valores de hoy a los 122.000 VTs, una tarifa del 0,5%, es decir, hasta un patrimonio de 4.600 millones a valores hoy. Y si se supera esos 4.600, pues sí, la tarifa del 1%. Eso en relación con el impuesto al patrimonio muy a grandes rasgos. Quería mencionar dos impuestos más, los denominados
llamados impuestos saludables. Pues uno es el impuesto al consumo de bebidas ultraprocesadas azucaradas y el otro el consumo de productos comestibles ultraprocesados. Tienen, digamos, unas características comunes que básicamente son impuestos de consumo que gravan la producción y primera venta o importación de este tipo de bienes. En este caso, estoy hablando por las bebidas azucaradas ultraprocesadas, que las entiende la ley como bebidas líquidas no alcohólicas a las cuales se le haya incorporado cualquier edulcorante natural o artificial y azúcares añadidos. O sea, ahí cabe todo, cabe absolutamente todo, zumos, gaseosos, energizantes, en fin, cualquier cantidad de productos líquidos que contengan azúcar. Exceptúan, como lo hacía o lo trató de hacer los proyectos de reforma tributaria previos, en los que se trató de incluir este tipo de impuestos, derivados lácteos, fórmulas infantiles, medicamentos con incorporación de azúcares adicionados, etcétera, etcétera, precisamente porque lo que busca este tipo de impuestos, o este tipo en particular de impuestos, que es una herramienta de política pública, es bajar los niveles de enfermedades crónicas como la obesidad, etcétera, etcétera, y pues realmente no afectar algunas bebidas o componentes, etcétera, que lo que está es aportando, digamos, la nutrición de los. Entonces, digamos que es obvio la inclusión de este tipo de salvedades. El impuesto obviamente está a cargo del productor o está a cargo del importador o de sus vinculados. Y está, en este caso de este proyecto, de los anteriores, la base gravable es el contenido de azúcar en gramos por 100 mililitros. Entonces, hay unas tarifas también en pesos puntuales de 18 o 35 pesos en función del contenido del azúcar. Si es más de 4 gramos, va a aplicar la de 18 pesos. Y si es más de 8 gramos, 35 pesos. Adicionalmente, señala la norma que este impuesto constituye impuesto deducible para el comprador y no genera, obviamente, impuestos descontables para efectos de IVA. Simplemente quiero traer a colación un comentario general en relación con este tipo de impuestos a las bebidas azucaradas. Y es que me puse en la tarea de revisar algún tipo de información técnica alrededor del tema. Me encontré con un artículo muy interesante de un doctor Andrés Vecino, que entiendo es un experto en el tema. Y él hace, digamos, una explicación extensa de por qué las razones efectivamente técnicas de incluir este tipo de impuestos que van en contravía, por supuesto, del incremento, sobre todo en los niños, de las bebidas azucaradas y que no nutren. Entonces, digamos que tiene claramente, no voy aquí a comentarles, digamos, detalles, pero tiene un soporte técnico bastante sólido el asunto. Ahora, la pregunta que uno se hace es, ¿cuál es la experiencia que hay alrededor de estos temas? Y la experiencia es, digamos, que en Sudamérica